pues con los que estamos y vamos a iniciar. Estamos ahorita ya está grabando buen Juan para ayudarnos aquí en ese sentido. Y pues vamos a iniciar. ¿En dónde estamos parados? A ver, es importante establecer, más allá de quiénes somos, qué somos, etcétera, pues para qué estamos aquí reunidos. ¿Va? A ver, nada más importante, déjenme revisar si... sé que me está comentando un compañero acerca de si la liga es la misma. Bueno, déjenme compartirles aquí la sesión, justo, nada más para pasarla. Ok, entonces, ahora sí, ¿dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir? Recordemos que estamos en un grupo de estudio de elementos de aprendizaje estadístico. Si bien es cierto que también en el grupo, si ustedes revisan bien los elementos del grupo, o donde está la información del grupo, se colocaron algunos otros documentos interesantes, por ejemplo, también el que dice justamente conjunto, enlace del libro, está el enlace del libro, conjunto de datos, y se había compartido también algunos otros importantes, por ejemplo, está este otro, que ya no me acuerdo ni siquiera en dónde de cuál de las ligas se obtuvo, pero también está este otro, que es, en lugar de ser Elements of Statistical Learning, es importante que muchos de los elementos, si bien los voy a traducir del inglés para comentárselos, pues bueno, es muy importante que sí tengan esa lectura en inglés, porque pues, el texto viene en inglés, ¿no? Entonces, pues si de por sí de pronto leer algún texto que no es científico en inglés es complicado, pues leer un texto de matemáticas y que además utiliza una jerga o un argot estadístico, y además de todo, le suma el hecho de tener un argot dentro de lo que es el aprendizaje, pues es más complicado todavía. A ver, algo que no les pregunté antes de que iniciáramos, ¿sí me pueden escuchar bien? Sí, sin problema. Sí, sin problema. Va, vientos. Va, sí. Va. Bueno, no recuerdo exactamente dónde está. No sé si alguien tiene el link de este texto, porque ese creo que no, ese no lo pusimos, ¿verdad, Juan? No lo pusiste en el grupo. Pero si alguien lo tiene, si no, ahorita lo busco, lo encuentro para poder ponerlo. Es un buen texto, de hecho es un poco más amable que estamos viendo actualmente. El que estamos viendo actualmente es un texto muy matemático, asume un montón de cosas, y por lo mismo más quiero arrancarme antes que otra cosa diciéndoles que, si bien es cierto, el día de hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 3, y no sé si hay alguien asignado para la segunda parte. Yo creo que prácticamente el capítulo 3, que el mismo texto lo dice, es un texto fundacional, el 3, la primera parte cuando menos, porque establece justamente los elementos teórico-conceptuales de la regresión lineal. Y ahorita vamos a ver justamente ese punto de regresión, tiene una conceptualización muy clara dentro de lo que apuntan como aprendizaje. Entonces, bueno, el otro texto que están viendo aquí, que es el de, otra vez es An Introduction to Statistical Learning, es un poco más amable en el sentido de que sí se va un poco más a los detalles. O sea, no asume tantas cosas que de pronto, pues cuando le di lectura, tuve que entenderlo. Entonces, a lo mejor en eso nos vamos a llevar las 2 horas, y si no menos, la realidad es que lo que quiero es que pues, veamos, y de hecho vamos a ver, mi propuesta es que les veamos hasta el 3.3, y de ahí, pues bueno, paremos, porque en realidad, y sí les voy a ser muy honesto en ese sentido, ya no pude entrar tan a detalle con lo que es el 3.4. Pero bueno, entonces, algo muy importante que sí quiero dejar ahorita sentado es, mi propuesta para el día de hoy es que ustedes se lleven o puedan entender bien los elementos, la mayoría de los elementos teóricos, no todos, porque por ejemplo hay algunas cosas ahí de álgebra lineal, para empezar pues tengo que llevar álgebra lineal para poder entender eso, como la descomposición de Gram-Schmidt, para poder entender la descomposición QR a través de Gram-Schmidt. No vamos a ver detalles, eso simplemente de manera tangencial. Y lo que a mí sí me interesa, muy importante, es que ustedes se lleven algo un tanto cuanto práctico de alguien que no es experto en R. De hecho, estoy meramente estoy como principiante, pero sí puedan entender justamente la cuestión de la regresión lineal desde una perspectiva un tanto más sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, les estaba comentando que el otro libro, el de una introducción al aprendizaje estadístico, en la parte de regresión lineal,
como que sí se va un poquito más a las bases, no lo hace de manera tan fina, llamémoslo así, por lo tanto es un poco más entendible, ¿vale? La verdad es que sí. Apóyense mucho en este otro libro e inclusive, pues bueno, si se fijan, habla un capítulo específico de regresión lineal, no es lo mismo, o sea, justamente en ese sentido, tiene una introducción, después lo que es el aprendizaje estadístico, que bueno, en el otro libro se le llama Overview of Statistical Learning, ¿no? Justamente un breviario en ese sentido. Después, regresión lineal, clasificación se habla, por ejemplo, de regresión polinomial, funciones escalosas. Pues vámonos justamente al texto que estamos estudiando. Recuerden que este es el texto complementario. Y justamente lo que vamos a ver el día de hoy va a ser, lo voy a poner justamente aquí para que lo podamos observar bien, va a ser métodos lineales para regresión. Métodos lineales para regresión. ¿Qué es lo que voy a abordar el día de hoy? Van a ver que prácticamente nos vamos a llevar las 2 horas en ese sentido, o incluso menos, partiremos no tanto para que sean las 2 horas, y les pondré un ejemplo en ese sentido para que vean pues, cómo se puede hacer regresiones lineales, e inclusive, pues sí, podremos extenderlo un poquito más, porque el texto en realidad no se va más adelante con regresiones no lineales. De hecho, utiliza justamente regresión. Hay una razón específica por la que únicamente ve regresiones lineales. Y bueno, por supuesto, alguien podría pensar por qué no utilizar regresiones no lineales para, o más de métodos no lineales para regresión, ¿vale? Entonces, vamos a abordar básicamente los 3 subtemas. Primeramente una introducción, después el segundo subtema que es regresión lineal y los modelos de mínimos cuadrados, los cuales, por cierto, pueden extenderse para no lineales, importante, y no solamente para regresiones univariadas, sino también multivariadas. Por eso es que yo me aventé a decir, yo me he hecho justamente lo que es los métodos lineales, porque pues, también podemos extender ahorita eso para regresiones no lineales y regresiones no lineales multivariadas, inclusive, multivariadas lineales y multivariadas no lineales. Y bueno, después ya viene un punto o un subtema que muchas veces se da por entendido o a veces se da por trivial, que es el de cuando tú tienes un conjunto de variables, bueno, ¿cuáles son las variables necesariamente útiles o cuáles puedes eventualmente descartar? ¿No? Que es justamente lo que aquí pone, selección del subconjunto. ¿El subconjunto qué? No de los datos, sino de las variables que tienes. ¿Cuáles son verdaderamente significantes? Y eso es justamente lo que vamos a hacer, porque después existen algunos métodos, justamente métodos de, pues en español no sé si alguien conoce alguna mejor traducción para ello, pero sería como métodos más que de encogimiento, porque es de shrinkage, pero más bien son como métodos de reducción, justamente, pero ya son métodos más finos que simplemente hacerlo a través de alguna técnica un tanto cuanto a priori que parece como si fuera regla de algo, ¿no? Pero bueno, entonces pues vamos a iniciar. Nada más, antes de que nos arranquemos justamente con ver esta parte de métodos lineales para regresión, vamos a retomar nada más tantitito de lo que fue el Overview of Supervised Learning, empezando por entender otra vez de manera concreta que todos cachen bien cuál es la diferencia específica entre un aprendizaje supervisado y un aprendizaje no supervisado. Si bien es cierto, nos comentan en la introducción del capítulo de regresión lineal o métodos lineales para regresión, lo cierto es que hay que retomarlo y entender bien a qué se le llama supervisado, a qué se le llama no supervisado. Y dentro de esa misma línea, pues bueno, justamente a qué le llamamos regresión y a qué le llamamos clasificación. Dentro de las dos, ¿sale? Es importante hacer esa anotación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? No, todo bien. Sale, vale. Entonces, a ver, algo por comentarles. ¿Por qué no avancé tanto en el tema 3? Porque lo que quise justamente fue meterme de lleno y créanme, ahora sí que me agarré el libro como si fuera novela de noche, ¿no? Y me puse a leerlo a conciencia de detalle para entender todos los puntos que comentan justamente los autores, tratando de entender todos los puntos clave. Y sí, si ustedes lo hacen en ese sentido, es una invitación que les hago si quieren entender mucho este texto. Es bueno en ese sentido. Sí requieren algunos conceptos ahí, pues, matemáticos para entender perfectamente de qué trata y de qué va. A lo mejor voy a pisar un poquito lo que Juan comentó en su momento en la primera sesión sobre la introducción y de ahí lo que se comentó también en la segunda sesión y luego en la tercera sobre qué es
el aprendizaje estadístico y de ahí a qué se le llama una cosa y otra, pero es importante que tengan bien el concepto de para lo que son los métodos lineales de regresión. Entonces acuérdense, y aquí es algo bien importante, cuando hablamos nosotros de aprendizaje estadístico, justamente, estamos hablando de una de dos cosas. O queremos predecir con base en un conjunto de datos, ya sea de una o más variables, el comportamiento de otra variable, la cual, y en un contexto muy matemático, pues llamamos variables independientes y variable dependiente o variables dependientes, que bueno, ya cuando lo trasladamos al argot del aprendizaje estadístico, pues bueno, se les llama las entradas o las variables de entrenamiento y las salidas o las predicciones, así de sencillo. Queremos justamente predecir alguna variable. Y esto justamente, cuando es ese contexto, hablamos entonces de un aprendizaje supervisado. ¿Por qué se le llama supervisado? Porque nosotros a nuestro modelo lo que vamos a hacer es decirle, esta es la variable que yo quiero estimar. Necesito entonces que me digas, con base en este conjunto de datos, cuál es el modelo, cuál es la forma teórica con la cual yo puedo saber el comportamiento del mismo. Por eso se le llama supervisado, porque estamos guiando al modelo para que eso pueda suceder. Supervisado, como que simplemente dejamos al modelo libre para poder entender justamente el conjunto de datos. Y cuando digo el modelo libre, nos referimos a que puede existir un modelo por aplicar, el cual hagan de cuenta que tenemos el conjunto de datos, lo metemos a la caja negra, y cuando sale ya nos dice, por ejemplo, las relaciones que existen entre ellas, y de ahí pues ya podemos aplicar entonces un aprendizaje incluso supervisado. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Esto es lo que estuve yo leyendo, entendiendo, y se los estoy compartiendo por si ustedes quieren tomar esa idea y transmitirla también, ¿vale? Entonces aquí los autores justamente nos ponen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice, predecir si un paciente hospitalizado va a tener un ataque al corazón. Eso justamente pues, es un aprendizaje supervisado, ¿no? Queremos saber con un conjunto de datos cuándo podría pasar, con base en qué factores puede suceder, ¿no? Que en este caso, pues pueden pensar ustedes incluso de manera binaria, si le da o no le da, ¿no? Entonces, así de sencillo. La variable de salida puede ser binaria, ¿no? Y las otras variables, pues pueden ser también binarias o dependiendo de cuáles sean las condiciones. Por ejemplo, predecir justamente el precio el stock de 6 meses a ahora, con base en los desempeños de una compañía. Entonces es una variable continua y tenemos un montón de variables. Sigue siendo un aprendizaje supervisado. Identificar, por ejemplo, los números. Aquí, bien interesante, identificar los números de un código SIP. Ya también habíamos visto esto. Si se fijan, sigue siendo un aprendizaje supervisado. Estimar la cantidad de glucosa en la sangre de una persona diabética. Podría también clasificarse como un aprendizaje supervisado. Identificar los factores de riesgo del cáncer de próstata. Esto podría considerarse como una suerte de aprendizaje no supervisado, en el sentido de darle un modelo, un conjunto de datos para que nos diga cuáles son las relaciones significativas entre ellos, si es que no estamos considerando como el cáncer de próstata o una medición del mismo como una salida, ¿vale? De hecho, justamente, si ustedes se meten a leer un poquito más esto, aquí es donde les dice que ese conjunto de variables, pues podemos llamarle características o entradas también. Y también tenemos ese conjunto de datos, bueno, como un conjunto de entrenamiento, ¿va? Bueno, entonces, de hecho, miren, aquí es donde empieza a hacer la descripción específica de cada ejemplo, cómo podría denominarse en el sentido de lo que hablamos del aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá lo que tenemos es justamente un aprendizaje, como les dije, un aprendizaje supervisado y otra vez, ¿por qué se le llama supervisado? Justamente por la presencia de una variable. Mientras que no supervisado, pues no tenemos realmente variables y más en el modelo nos va a decir cuáles son las significancias. Por ejemplo, aquí ya pongo algunos ejemplos. Este es uno de email, ¿no? Ya hemos platicado sobre estos problemas para retomarlo y puedan entender. Este caso es un problema de clasificación, ¿no? Así de sencillo. Pensamos que es un 0 y 1, ¿no? ¿Es o no es spam? Entonces, ese problema de clasificación es a su vez un problema supervisado porque nos interesa esa variable de salida, pero como la variable de salida es discreta, entonces se trata de un problema de clasificación. Aquí podemos hacer una primera distinción. Cuando se trata de un aprendizaje supervisado con una variable categórica, no necesariamente binaria, pero sí categórica, hablamos de un problema de clasificación. Mientras que si se trata de un aprendizaje supervisado en el que la salida es continua, hablamos entonces de un problema de regresión. Eso nada más es como un concepto base para que ustedes entiendan dónde vamos a estar parados en un momento que voy a explicar la parte de los modelos lineales para regresión. Por eso es justamente el punto.
Bueno, este segundo ejemplo justamente es el cáncer de próstata. Es un aprendizaje supervisado a través de regresión, ¿vale? Así de simple. Nada más que aquí pues tenemos un montón de variables y lo que nos interesa es de todas las variables, cuáles son las significativas para poder entender. Después, tenemos justamente un ejemplo, o bueno, el ejemplo del código C, justamente. Y en este, pues bueno, más que tener específicamente una salida que sí podríamos esperarla, más bien podría hablarse como si fuera una especie de aprendizaje no supervisado, porque a partir justamente de las variables o de los elementos que hay, pues va a ser una suerte de clasificación. Y bueno, de ahí, después tenemos los microarreglos de, el ejemplo de microarreglos de ADN, y en este, otra vez tenemos un aprendizaje no supervisado, porque vamos a tener muchas muestras, muchas características, y lo que queremos saber es dónde existe una relación o incluso una correlación entre las muestras y las características para encontrar, y eso es lo que principalmente hace los métodos no supervisados, poder encontrar patrones. Bueno, si ustedes siguen avanzando justamente en el texto, digo, ya aquí es justamente el capítulo 2, me voy a ir justamente al ejemplo. Pone uno bien interesante donde quiero sentar las bases de para dónde va y dónde está ubicado. Pone justamente un breviario acerca de, bueno, los métodos lineales y mínimos cuadrados, que son los que vamos a abordar en un momento. En esto fue lo que me estoy dedicando prácticamente la semana porque estuve leyendo bien y entendiendo qué demonios hablaba sobre este punto. Y bueno, a ver, nuevamente, sin pisar justamente lo que el compañero nos platicó la vez pasada, que fue más a detalle, yo lo voy a ver en unos cuantos minutos. Aquí nos pone un ejemplo bien interesante. Imagínense que tenemos nosotros una variable de salida, por lo tanto es un aprendizaje supervisado, y categórica, por lo tanto sería un problema de clasificación, supervisado y de clasificación, en donde tenemos nosotros esa variable de salida que es simplemente un 0 y 1, o de una manera muy concreta, pensemos que es simplemente azul o naranja, ¿vale? Si la variable de salida es, en términos ya de lo que va a regresar esa clasificación, mayor esa y, mayor a 0.5, lo va a pintar de naranja, y si es menor a 0.5, lo va a pintar de azul. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, pues es una variable categóricamente numérica, ¿no? Cuando de pronto arroja un valor promedial mayor de 0.5, entonces le va a poner naranja, y si no, pues le va a poner el azul, ¿vale? Entonces, lo que nos ponen aquí como ejemplo, échense el texto, eventualmente si llegan a tener tiempo para que puedan entender y vean cómo la historia, está contando toda una historia en ese sentido. Aquí está justamente la gráfica de dispersión. Lo que creo que todos aquí podemos ver algo, no es que sea obvio, pero sí es un tanto visual, es que la parte superior, prácticamente o cuasi izquierda, es naranja, mientras que la parte inferior cuasi derecha es azul. O sea, si nosotros tuviéramos que hacer un modelo de clasificación, ese modelo de clasificación significa poner literalmente una línea, no recta, una línea que nos permita separar y decir dónde están los grupos naranjas y dónde los grupos azules. O, si solamente vamos a poner dos, ¿dónde está el grupo naranja? ¿Dónde está el grupo azul? Porque queremos clasificar. Si se dan cuenta, esta línea que se crea aquí, de manera muy intuitiva, casi que uno la podría pintar así a manopla, deja un montón de puntos azules arriba y un montón de puntos naranjas abajo. Por lo tanto, parecería que no es una buena predicción. O sea, querría decir entonces que si el siguiente dato o aparece el siguiente dato, pues sí, con cierta probabilidad parece ser así como está la dispersión, pues que va a aparecer arriba o va a aparecer abajo, pero realmente esta línea no es muy adecuada. Incluso esto entra dentro de conceptos estadísticos avanzados como segmentación, ¿no? O sea, nosotros queremos segmentar una población. Entonces la pregunta es, ¿dónde hago esa partición para que los pueda segmentar bien? Si yo los tengo gráficamente, lo cual nos lleva también a pensar incluso en geometría analítica, pues bueno, entonces, ¿dónde estaría esa línea que permita verdaderamente separar y decir, este elemento está separado de este? Por comentarles un poquito sobre teoría de segmentación, ahí tengo el libro justamente ahí en el librero, y hay técnicas de segmentación bien avanzadas que permiten también justamente separar poblaciones. De hecho, es una de las técnicas también dentro de lo que es uno de los objetivos dentro de básicamente es clasificación, ¿no? Dentro de lo que es también el aprendizaje, incluso el machine learning y otras cosas. Entonces, parece ser como que esa línea que está ahí no es muy buena en ese sentido, no lo divide tan bien. Bueno, déjenme comentarles algo.
raro que parezca, aunque no lo esté dividiendo tan bien, en realidad es la o una de las técnicas, o incluso diría yo que la técnica más usada por excelencia. Aunque en el libro sí nos dicen que teóricamente, con el número de datos y demás, la mejor manera de poder clasificar es a través, y ahorita vamos a ver, de la siguiente técnica, la verdad es que en la industria hoy se utiliza muchísimo más bien la regresión lineal o los métodos lineales para hacer regresión. Aunque bueno, en este caso recuerden que se trata de una clasificación. Pero si pensamos a lo mejor que la variable es continua de 0 a 1, pues tenemos una suerte de regresión continua o una regresión. Entonces, en realidad, por más simple que parezca, pues sí es bastante útil cuando nosotros queremos en cierta manera separar. Y al final, algo bien interesante, lo que nosotros vamos a estar encontrando es una relación justamente entre x1 y x2. En pocas palabras, podemos encontrar justamente la ecuación de esta recta, que es lo que nos interesa para poder hacer esa segmentación. Entonces, los temas de geometría analítica, pues entran aquí, ¿no? A colación. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es hacer justamente encontrar esa, en este caso, esta recta. Ahora, los autores nos dicen, parecería ser que esa división no es del todo buena. Entonces, esto me lo va a pasar muy rápido, pero sí comentándoselos. Resulta que, bueno, aquí arriba comentan sobre cuál es la técnica que se va a utilizar, que es justamente a través de una regresión lineal. Por eso es que empiezan hablando de regresión lineal. Después hablan justamente de la forma adecuada en la cual podría representarse y luego dicen, bueno, si ponemos este ejemplo, esta es la regresión lineal, y dicen, bueno, pero si nos damos cuenta no es muy buena, así que vamos a utilizar una que es un poco mejor. Y esa que es un poco mejor es este modelito que está acá, que son los métodos de los vecinos cercanos, los famosos métodos de KNN, de K Nearest Neighbors, ¿no? De los K vecinos cercanos, y que si se dan, es un método que en términos de ecuación es bien simple. Lo único que nos está diciendo es que la ecuación de predicción va a ser igual a 1 entre K, básicamente va a ser una especie de promedio, de la suma de todas las X que pertenezcan a una vecindad de los datos de la predicción que queremos hacer. Ahora, al hablar de una vecindad, y por acá justamente lo dice, pues ya implica entonces hablar de una métrica, ¿no? Por acá justamente nos habla, nos dice, closeness implies a metric, which for the moment we assume the Euclidean distance. Entonces, para poder hacer esa definición de los vecinos, de los K vecinos cercanos, hay que definir una métrica. Pues quien le toque justamente hablar un poquito sobre los K vecinos cercanos, pues bueno, se hablará justamente de las métricas y qué tipos de métricas son las adecuadas para poder hacer esas mediciones. Acá lo que los autores nos dicen, por cierto, no nos dicen hasta este punto cómo están o dónde salieron estos puntos. Acá, de hecho, nos dicen, observando estos puntos puede haber dos escenarios, ¿no? La data de entrenamiento, o sea, la muestra, pues, ¿no? Está generada cada una de ellas, ¿no? Porque pues, finalmente esta Y va a depender de un X1 y X2. Entonces, esta Y, pues podría haber nacido de una distribución gaussiana bivariada, ¿no? Pónganse a pensar en términos de, esos son los puntos claros que me quiero tener en un momento para poder decirles hasta aquí todos lo tienen claro y demás, y si no, pues nos seguimos, ¿no? Ese punto no, porque pues, es como la base, ¿no? Entonces, dice, pudieron estar generados a partir de una distribución gaussiana bivariada donde no están correlacionados los componentes, o sea, X1 y X2 independientes, no es la traducción. O la segunda, la data pudo estar generada de una mezcla de 10 distribuciones gaussianas con una varianza pequeña, por eso es 10 low variance, ¿no? Con medias individuales y cada una distribuida de manera gaussiana. Gaussiana entiéndase como normal. Entonces nos dan como esas opciones y dicen, observando podría uno pensar eso. Y uno pues, ve esto y dice, híjole, pues con mucha imaginación si me hubieras imaginado ambos escenarios de generación de los datos, pero bueno, está bien. Entonces resulta, para ya brincarme rápido esta parte, que dicen, a ver, ¿qué tal que mejor ponemos esta segmentación? A todas luces se ve mucho mejor. Parecería entonces que es mejor que la lineal, ¿no? Porque además agrupa un poco mejor los naranjas y los azules. De todos modos tiene errores, pero al fin y al cabo los agrupa mejor, ¿no? Incluso hay una forma, evidentemente, de poder medir esto de manera exacta, no necesariamente verlo así como ojo de buen cubano. De ahí entonces dice, el único problema de esto es que se utilizó una técnica con 15 vecinos cercanos. O sea, justamente, la línea se de que cada uno de estos puntos tuviera, en términos de una distancia euclidiana, aunque suene muy mamarrachoso, 15 vecinos cercanos. Híjole, eso hace entonces que si no tienes al menos 15 vecinos cercanos,
pues ni modo, papá, te quedaste pues, sin estar en el grupo. Por eso es que vamos por acá azul, 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 naranja, 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 naranja. Entonces de pronto dicen los autores, oye, ¿y qué pasa si en lugar de 15 vecinos cercanos utilizamos un vecino cercano? Ah, pues la cosa se pone más interesante. Por eso es que vemos pequeños grupitos donde están los azules en los naranjas y los naranjas en los azules. Claro, lo que dicen es más complicado implementar este que el anterior, pero en términos, este es un poco más adecuado que el otro, ¿no? En cierto sentido. Y ya hacia el final del texto dicen, bueno, pero a ver, si queremos vernos acá machines, bueno, si nos queremos ver adecuados, pues entonces lo que vamos a hacer, por cierto, aquí ya se mete, si se quieren hablar un poquito más de teoría estadística, vamos, la base específica o la base teórica sobre valor esperado y otras cosas que tenemos que tomar en cuenta ahorita para poder explicar la parte de métodos lineales. Esta parte de teoría de decisiones estadísticas es donde se mete, repásensela, por supuesto, eso es importante, y esto lo pone a colación justamente porque habla de un tercer clasificador. Además, justamente lo que nos comentó el compañero la vez pasada sobre qué pasaría si en realidad utilizamos una métrica que no necesariamente sea lineal, justamente hablando sobre la mediana. Entonces, hacia el final dice, bueno, ¿y qué pasaría si utilizamos un tercer clasificador, el cual es como de la vanguardia en la actualidad y es un clasificador bayesiano? Espero que alguien justamente vaya a llegar a ese punto, pero bueno, si se dan cuenta, este es un poco más adecuado. No es a rajatabla como el lineal, tampoco necesita mucho procesamiento como el de 15 vecinos cercanos, tampoco tiene ahí como islas para el caso de un vecino cercano, sino parecería que es un poco más adecuado en ese sentido. Entonces, a colación de todo esto, justamente con lo que vamos a empezar hoy, es justamente a poder entender, ya lo de dimensiones altas, ya no lo tocaré porque esto ya lo comentó el compañero la vez pasada, pero lo que sí quiero entonces que entiendan justamente es dónde estamos parados, y pues bueno, lo que vamos a ver justamente el día de hoy, ya me comí bastante de tiempo, es, vean todo lo que hablaba ya de ese overview, ¿no? Entonces lo que vamos a ver de hoy justamente son los métodos lineales para regresión. Recordemos que cuando hablamos de regresión, estamos hablando de un aprendizaje supervisado, hay una salida, y además esa salida es continua. Y lo que vamos a ver ahorita es justamente qué métodos lineales existen. Si no alcanzamos a verlo todo completo, yo les doy la opción que lo que podemos hacer es la siguiente sesión. Al margen de esto, puedo enseñarles otro tipo de regresiones e incluso, les voy a ser honesto, tiene rato que no me he metido a R, no sé Python, es uno de mis objetivos de vida, entonces, pero lo que sí les puedo enseñar, o más que enseñar, les puedo compartir, es cómo se hace en Excel. Literal, cómo hacer regresiones lineales univariadas, lineales multivariadas, no lineales univariadas y no lineales multivariadas en Excel. ¿Vale? Así de simple. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿Todo bien? Todo claro, sí. Ah, bien, pues. Va, que va. Denme un momento, por favor, un momentito. Listo, ya estoy por acá. Bien. Va. Ok. Como dice el texto, una regresión lineal, y déjenme ponerlo más bien en este modo de lectura. No es cierto, pero no era de lectura, es modo de pantalla completa. Ahí está. Ahí va. Nada es que no lo hace. Ok. Entonces, una regresión lineal justamente asume, esto es bien importante. Recuerden que estamos hablando que la variable y, por regular y por tradición, típicamente hablando, la variable y es la variable de salida.
esta variable que dijimos que es continua, y al ser continua y queremos vincularla con una serie de entradas, que vamos a llamarla, o vamos a llamarla, por ejemplo, la data de entrada, o las entradas, justamente, vamos a pensar justamente que el valor adicional es lineal en los argumentos x1, x2, y así hasta xp. Un punto importante que aquí no comenta en el texto. En términos teóricos, cuando en probabilidad nosotros tenemos variables mayúsculas, estamos hablando de variables aleatorias, variables que toman valor de un conjunto de manera aleatoria y la función de probabilidad, por ejemplo, pensemos en una x y una fx de x, ¿no? Así es como me lo enseñaron a mí y así lo transmito también en mis clases. Es un mapeo que lo que hace es llevar de ese conjunto a un codominio, o de un dominio a un codominio, de un conjunto al otro, el cual es un conjunto que va de 0 a 1 en forma continua. El valor que va a tomar esa variable aleatoria se pone en mayúscula. Si ustedes lo ven de esta manera, es mucho más fácil poder entender todas las ecuaciones que están presentando aquí, porque muchas veces simplemente dicen que es la variable tal y que toma el valor de tal, así de sencillo. Entonces, más allá de la introducción que nos da justamente aquí, en el sentido de, bueno, los métodos lineales sí han sido prácticamente la piedra filosofal de la estadística, o sea, cuando empezaron a plantearse más, cuando empezaron a utilizarse ya por métodos computacionales de altas dimensiones, pues empezó a ser todo un mito en un montón de lugares, porque se pudieron empezar a hacer ciertas predicciones con un poco más de fiabilidad a que simplemente utilizáramos una y en función de una sola x. Si se fijan, aquí está diciendo que tenemos una x que estrictamente hablando es un vector compuesto de las variables aleatorias x1, x2 y xp. Pues en pocas palabras, esta x es un vector aleatorio, ¿vale? Entonces, otra vez, lo que estamos queriendo hacer con los métodos lineales es poder predecir el valor de y dado el valor que tomaron una serie de variables aleatorias que van desde la 1 hasta la p. Y, por supuesto, pues esa función de regresión o de estimación, justamente lo que estamos buscando es que sea el valor esperado de esa y en función de ese vector aleatorio. Bueno, importante, aquí lo que nos dice es que en este capítulo se describen los métodos lineales para regresión, mientras que en el siguiente justamente se habla de los métodos de clasificación. Así pues, no creo que mejor me voy a regresar a la forma en la cual me estaba puesto. Bien. Y mejor lo vamos a manejar así para que sea más fácil. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el método más útil o cuál es el método más común dentro de este contexto de los métodos lineales? Bueno, seguramente han escuchado justamente el famosísimo método de mínimos cuadrados y vamos a entender ahorita por qué es que se le llama así, tal cual método de mínimos cuadrados. Bueno, de manera concreta, cuando nosotros queremos predecir el valor de una y, una sola y, en función de un montón de valores de x, pues el modelo más común que se tiene para eso es que esa función de x depende de una beta cero, que es un parámetro poblacional, que muchos le llaman justamente el sesgo, o simplemente es la intercepción, o intersección en algunos casos como se me quiera llamar, más la suma desde que j es igual a 1 hasta p de xj por beta j, ¿vale? Ahora, importante, en términos también probabilísticos y principalmente dentro de la teoría de la estadística inferencial, cuando las variables aleatorias o cuando se tienen variables aleatorias por lo regular, estamos hablando de estimadores. Cuando esas variables aleatorias toman valor, les llamamos estadísticos, porque ya son básicamente datos. Pero cuando hablamos de letras griegas, ya saben, acuérdense de la mu, la sigma, la rho, bueno, entonces, esos son parámetros poblacionales, ¿vale? Eso es importante, por eso es que toma justamente ese valor poblacional. Entonces, denme un momento, porque también aquí me acaban de pedir el... Ya. Entonces, esta suma que está acá, estos valores x1, x2 hasta xp, nos dice, pueden ser diferentes formas de variables que pueden tomar. Por ejemplo, pueden ser entradas cuantitativas. Aquí es importante considerar que, si bien puede eventualmente ser cualitativas, pues la premisa principal es que sean variables o entradas cuantitativas. Segundo, transformación de esas variables cuantitativas. Por ejemplo, pueden ser logaritmos de una variable, raíces cuadradas de una variable,
el cuadrado de una variable, etcétera. De hecho, este es el sustento principal por el cual se puede utilizar una regresión cuadrática y se puede resolver de una manera matricial, ¿vale? Después, expresiones básicas como que, por ejemplo, el valor que toma la variable aleatoria x2 es el cuadrado de la variable aleatoria x1, x3 es el cubo de la variable x1 y así de manera sucesiva. Incluso, por ejemplo, pueden tenerse variables dummies, ¿no? Variables que sean en realidad constructos que permitan solucionar más fácilmente esto. Esto es, por ejemplo, imagínense una salida que, por cierto, en el texto, cuando habla de Y es continua, cuando habla de G es categórica, pues imagínense justamente una variable categórica G, la cual tiene 5 valores. O sea, una G que tiene un G1, G2, G3 y así hasta G5, ¿vale? Y justamente aquí dice, se toma las XJ, donde J va desde 1 hasta 5, tal que justamente cada XJ, pues ese es una identidad multiplicada por esta G, donde esta G, pues es el valor específico que tiene. En pocas palabras, lo que se está haciendo aquí nada más como ejemplo, es que eventualmente podríamos tener un conjunto de variables en las que de pronto puede ser 1 y todas las demás ceros, 0, 1 y luego las demás ceros, etc. ¿Vale? O bueno, combinaciones entre las variables, como por ejemplo que x3 es el producto de x1 y x2. Sea como sea, mientras tengamos diferentes valores para estas x1 y así hasta xp, entonces podemos nosotros, de una manera concreta, tener un conjunto de variables para poder predecir la salida. Es importante notar que, nada más para tomar algunas palabrejas del álgebra lineal, si llega a existir una combinación lineal de una variable o del resultado de una variable aleatoria con respecto a otra, eso va a tener complicaciones en la solución del modelo, justamente por la dependencia lineal que se carga. Si eso no sucede, pues bueno, no van a arrojar esa dependencia lineal, ¿vale? Bueno, entonces hemos llegado al punto culminante clave de lo que es, aunque parezca que sí que no, al punto culminante de lo que es la regresión lineal. Resulta ser que para poder, el método de mínimos cuadrados, lo que hace es generar una función, escuchen bien, desde el punto de vista teórico y bien formal, una función escalar de variable vectorial, la cual lo que va a hacer es encontrar la suma para todos los datos del valor real de la variable de salida menos el valor que está estimando al cuadrado. Es algo que platicaba justamente la vez pasada. En muchos textos, a esa función se le llama SSE, Sum of Square Error. Incluso en español se le deja el SSE, que la traducción es suma de errores cuadrados. En el texto y por el argot que se usa dentro del aprendizaje estadístico, en lugar de ser SSE, toma la expresión RSS, que es el Residual Square. Esperen, por acá estaba justamente. Ay, ¿cómo se me acaba de olvidar? Se me acaba de olvidar. En un momento, si lo encuentran, me dicen. Residual Sum of Squares. Gracias. Gracias. Residual Sum of Squares. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y miren, para apoyar en este sentido, para que pueda ser un poquito más fácil, porque sí, la verdad es que no es a veces tan sencillo entenderla las formas que tienen de pronto los autores, pero no por eso deja de ser bueno, al contrario. Miren, nada, déjenme, tengo por acá una presentación donde se explica un poquito más el por qué justamente utilizar la suma de los errores cuadrados y no alguna otra forma. La razón les explico, ¿sale? Cuando el que nosotros formemos esa suma de errores cuadrados tiene que ver justamente que nosotros queremos eliminar justamente, miren, aquí está, así lo tengo ya, nosotros queremos eliminar el error, ¿sale? Pero no es adecuado justamente eliminar solamente un error. Miren, esta es la presentación que utilizo para cuando doy regresión. Entonces acá, como les había comentado, bueno, primeramente pues tenemos nosotros los valores ya existentes, puede ser de una variable o de varias variables, y de ahí pues podemos tener diferentes tipos de regresión, puede haber lineales, no lineales, univariadas o multivariadas. Entonces, a ver, digamos que en términos intuitivos, para poder entender justamente esa expresión y de ahí la derivación que utiliza, pensemos de manera muy intuitiva. Tenemos una Y y una X, tal que tenemos un conjunto de pares, ¿vale? Ahorita pensemos que tenemos estos 8 conjuntos de pares, ¿vale? Tenemos 4, 4, 5. Si se fijan,
nosotros queremos estimar justamente el valor de y a partir de esta función de regresión, que en este caso es lineal, ¿no? Además, bueno, por lineal sabemos que la idea puede ser recta, pero es una función de regresión lineal y además recta. Observen cómo, por ejemplo, para el dato 3, el error es positivo, considerando al error como la diferencia entre el valor real y el valor estimado, que es justamente lo que está plasmado aquí. Valor real menos valor estimado. Ahora, en ese sentido, vean qué pasa con este valor 8. Traté de dibujarlo de tal suerte que vieran ustedes que el valor estimado está ahora por arriba del valor real. Entonces, ¿qué pasa? Vean cómo el error aquí es negativo. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Si nosotros queremos encontrar cuál es la forma más adecuada de esta regresión, pues evidentemente lo que tendríamos que hacer es encontrar cuáles son los dos parámetros m y b que mejor ajustan a este conjunto de datos. Solamente que ya en términos estadísticos puros y duros, no les llamamos necesariamente m y b. Más bien lo que hacemos es llamarles betas. Entonces, en ese sentido, justamente lo que hacemos es que formamos una expresión, en este caso, o para los fines que utilizo yo de estadística, le llamamos mu, que al final sigue siendo el valor esperado de y, dado los valores de la variable aleatoria, de la variable independiente, que depende tanto de sus propios datos, aquí yo lo estoy llamando k, en el texto me llaman p, ¿vale? Y de ciertas betas, ciertos parámetros que van a estar multiplicados o elevados o de alguna manera justamente en esta regresión. Entonces, ahora sí, ¿por qué el cuadrado? Resulta que, pónganse a pensar, y miren, vamos a verlo voy a abrir rápidamente una presentación. Eso es algo que sí quiero comentarles ahorita, el por qué lo hacemos de esa manera. ¿Por qué el cuadrado? Nosotros lo que queremos es minimizar el error, ¿vale? Entonces, por acá, ¿qué pasaría si nosotros solamente tomamos como tal la suma de los errores? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos nosotros una muestra M, la cual está compuesta solamente de dos datos, X1 y X2, ¿vale? Entonces, tenemos por acá X, pero ya con todo y datos, ¿vale? Bueno, que desde el punto de vista de estadística inferencial, al final tienen que ser variables aleatorias, pero ahorita para que esto sea sencillo, vamos a dejarlo de esta forma, ¿va? De tal suerte que, ahorita nada más estoy explicando el por qué el hecho de que sea el cuadrado, ¿eh? De tal suerte que el promedio de estos dos vamos a llamarle justamente X barra, ¿va? Por acá ponemos X barra, y esta X barra, pues va a ser igual justo a la suma de los dos. Y nosotros queremos encontrar, así de simple, la variación que existe entre cada uno de esos datos menos la media. Pues para ello, ¿qué hacemos? Déjenme cortar aquí e ir copiando y pegando para que sea más sencillo. Entonces, vamos a pensar que lo que queremos es, vamos a reflejar ahora por acá la diferencia. Si es que esto nunca se lo había preguntado, bueno, pues por eso justamente estamos aquí en este grupo de estudio. La diferencia 1. Y esa diferencia 1, pues va a ser justamente esa X barra, ahorita voy a reescribir esto, menos X1. ¿Sale? O lo que es lo mismo, ahí está, esta operación, ¿sale? Ahí está la diferencia 1. De manera similar, pues la diferencia 2 la vamos a encontrar como X barra menos X2. Bueno, en general tendría que ser al revés. De hecho, déjenme poner al revés, justamente para poder alinearnos un poquito a lo que estamos ahorita hablando de que el error es el valor real menos el valor estimado, ¿no? Para que tengamos esa congruencia con lo que estamos viendo ahorita. Entonces,
Por lo tanto, déjenme quitarme este. Y este lo copiamos. Entonces, por aquí tenemos 2. Entonces sería 2. Y por aquí sería 2. 2. ¿Qué pasa si sacamos el promedio de esas diferencias? Bueno, primero, vamos a hacer esta reducción. Entonces, por lo pronto, los productos cruzados nos llevan a que va a ser 2x1 menos x1 más x2, ¿no? Entonces, 2x1 menos x1, pues al final lo que nos va a quedar es x1 más x2, ¿vale? Entre 2. Así. Otra vez que lo haya hecho bien. X1, sí está bien. Se conecte 2x1. 2x1. Ajá, sí está bien. Ok. ¿Y qué pasa por acá? Si nosotros hacemos esta reducción, entonces a lo que vamos a llegar es x1 menos x2, ¿cierto? ¿Así voy bien? Ahí está. Así. ¿Qué pasa si sacamos la diferencia de esas dos diferencias? ¿O qué pasa si sacamos el promedio de las dos diferencias? ¿Qué va a suceder? Digo, esto lo estoy poniendo por una razón clave que se utiliza prácticamente en todos los, ya de aquí en adelante para el texto. Por eso es ahorita clave que entiendan por qué es el cuadrado, justamente. Si sacamos la diferencia promedio de estas dos, ¿qué resulta? Entonces, si sumamos este, vamos a ponerle por acá, darle un medio, aquí, este, más esta otra, ¿a qué llegamos? ¿O a qué se llegaría? A lo que voy, más que el resultado, es si nosotros solamente sacamos la diferencia, y a ver, mejor me voy a regresar a este punto, importante a la presentación que tengo por acá. Si nosotros solamente sacamos, y de ahí justamente lo que vieron es que una de las variables se va a eliminar. Si nosotros solamente sacamos la diferencia pura, se van a eliminar las variables. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que buscar una manera de poder minimizar los errores. Eso es justamente lo que sucede aquí. Si nosotros únicamente hacemos la suma de esos errores, no era la diferencia, sino si nosotros empezamos a sacar la diferencia con respecto al valor real, al valor que tiene, tal cual, otra vez si regresamos a este ejercicio simple, o sea, si nosotros sumamos esto junto con esto, se van a eliminar las variables. Y entonces, pues prácticamente, y en algún momento y eventualmente, ¿qué pasa? Este error que tenemos acá se va a eliminar con este error que tenemos acá, si lo sumamos de manera algebraica. Si lo sumamos de manera absoluta, es otra cosa. Entonces, por supuesto que puede surgir la pregunta, oye, ¿y no puedo entonces para poder encontrar estos valores M y B, hacer el promedio de los valores absolutos de los errores? Sí, sí se puede, o sea, definitivamente tú puedes sacar el promedio justamente de esos errores, pero el problema de hacer eso es que no lo podrías optimizar como tal desde una perspectiva matemática. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el valor absoluto, estrictamente hablando, no es derivable. Entonces no es optimizable. Se acordarán justamente de cálculo y criterio de la primera derivada, que lo que necesitamos hacer para poder encontrar la solución de esto es minimizar. Y para minimizar esto necesitamos derivar. Entonces el valor absoluto es la solución. Parecería ser la solución obvia, pero resulta que no es continuo, por lo tanto, al ser no derivable, no nos lleva a nada o no nos podría ayudar. Entonces, resulta que tenemos que buscar una función que elimine el signo del error y que nos permita hacer esa suma para después poder optimizar. Y la respuesta a eso justamente, pues desde Gauss viene justamente ese método, es el cuadrado.
Entonces se forma una función que es la suma de errores cuadrados, o como está en el texto, justamente la suma de los errores cuadrados, o la suma de los residuales cuadrados. Básicamente es lo mismo, error residual, le llaman de manera indistinta. Y entonces, ¿qué pasa? El problema de mínimos cuadrados se vuelve así porque lo que estamos buscando es minimizar esa suma de errores cuadrados sujeto justamente a los valores de la regresión que estemos nosotros planteando. Otra vez, aunque no acabe ese ejercicio, es importante notar que si nosotros sumamos las diferencias con respecto a la media, pues va a ser básicamente cero, porque la media nace justamente de los valores promediales de nuestro conjunto de datos. Así entonces, pues ¿qué pasa? Nosotros esa función de suma de errores cuadrados, en el otro caso de residuales, se convierte en una suma desde el primero hasta el último dato de los valores reales menos los valores estimados. Y eso va al cuadrado. Por supuesto, el objetivo que estamos buscando es minimizar esa suma de errores cuadrados sujeto justamente a los parámetros de nuestra regresión. Y entonces aquí es donde brilla justamente el cálculo. ¿Por qué? Porque resulta que desde una perspectiva muy teórica, para poder nosotros optimizar esto que depende de muchas variables, lo que hay que hacer es obtener el gradiente e igualarlo a cero, que es equivalente a obtener las derivadas parciales con respecto a cada parámetro, igualar a cero y resolver el sistema de ecuaciones. Ahora, existe una forma alternativa. Esa forma alternativa nos dice lo siguiente, que de hecho hay una tercera forma, entre comillas, que es justamente aplicando cálculo, pero además sobre matrices, que es el que expresa en el libro. A eso voy a llegar en un momento. Entonces, resulta ser, recuerden ustedes que nosotros vamos a tener, por ejemplo, una Y1 estimada que va a depender de todos los valores 1 de todas las variables X y por lo tanto, pues de todos los parámetros. Una Y2 que va a depender de todos los valores X y así de manera sucesiva hasta formar justamente esta forma matricial. Quiero que observen esta porque esto no lo explica así como tal, pero sí lo utiliza en el texto, tal cual. Entonces, si se fijan, tenemos nosotros los valores esperados que tenemos para las Y y tenemos esta matriz que le vamos a llamar X, la cual no es cuadrada. Podría tener rango completo. ¿Qué significa rango? Bueno, para aquellos que se acuerdan un poco más de la parte de la álgebra lineal, pues es básicamente el número de renglones o columnas, cualquiera de los mínimos, linealmente independientes. Entonces, en ese sentido, pues resulta que depende del número de datos que tengamos, es el número de renglones que va a tener esa matriz. Va a tener n renglones, pero va a tener justamente k columnas porque depende justamente de las variables que tengamos. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, no es cierto, no. Va a tener p columnas dependiendo de cuáles sean los parámetros que nosotros estemos queriendo estimar. Entonces, si llega a esta ecuación, que en muchas ocasiones le llaman ecuación normal. Punto importante, déjenme regresarme rápidamente al texto porque este es uno de los puntos que menciona. Hagan de cuenta que dice, bueno, y esto pues así pasa y pues ya debería usted de conocer. Y es justamente lo que hace aquí. Casi llego. Así de por acá. Aquí está. Fíjense, ven. Aquí dice, la variable de salida Y es beta 0 más la suma de las X por las betas. Bueno, esto que está aquí se podrá representar de una forma matricial. Justamente es lo que yo estoy poniendo aquí en la presentación, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener esta suma de cada uno de estos multiplicado. Si lo vemos desde una perspectiva donde simplemente en lugar de estas Fs sea un valor X1, X2, X3 y así de manera sucesiva, pues entonces tendríamos X1 por beta 1, X2 por X2 por beta 2 y así de manera sucesiva. O sea, coincide, ¿no? X1 con beta 1, X2 con beta 2 y así de manera sucesiva. Pero para poder agregar justamente este valor aquí, lo que dice es, bueno, una forma conveniente es agregar un vector o un valor X, un dato más con constante 1 que se multiplique por el primer parámetro. Recuerden ustedes que en términos matriciales se multiplica siempre el renglón por columna. Por lo tanto, el primer elemento, la primera columna, siempre va a estar multiplicado por beta 0, lo cual nos arroja justamente esta forma normal. En muchos otros textos le llaman ecuación normal, aquí simplemente es una forma alternativa de representarlo. Y que de hecho, ¡tarán!,
Pues sí, efectivamente es un producto interno. Producto interno, producto punto, producto escalar o como le quieran llamar del álgebra vectorial, pues básicamente tenemos un vector X que se le agrega un 1 al inicio forzosamente y un conjunto de betas. Entonces, para el método, a ver si me regreso a donde estamos nosotros, estamos acá, justamente, aquí estamos, en los residuales. Entonces, para este método matricial, lo que se hace al final, como ya tenemos esta expresión, y como X es no cuadrada, ¿no? Aquí es donde se están algunos conceptos de matrices. Como X es no cuadrada, vean los órdenes. El vector de salida es de orden n por 1. El vector de los parámetros es de p más 1 por 1. P son los parámetros, se agrega uno más, que es justamente la intersección, por eso es p más 1 por 1, y por lo tanto, para que esto sea conforme, la matriz X tiene que tener orden n por p más 1. Pero es no cuadrada. Si nosotros queremos despejar las b, que es de nuestro interés, ¿por qué no betas? Porque estrictamente hablando hablamos de estimadores, no de valores, no de parámetros de la población. Son estadísticos, que además vienen de ciertos estimadores. Entonces, pues resulta que lo que tenemos es esto, X por B. Necesitamos deshacernos de esta X. Así que existe una técnica que es justamente la pseudoinversa. La pseudoinversa lo que hace es, primero, si tu matriz no es cuadrada, cuadratízala. ¿Cómo? Premultiplícala por la transpuesta. Ah, ok. Pues entonces se premultiplica por la transpuesta. Va. Después, ya es cuadrada. Ah. Siempre y cuando no sea de rango incompleto, o sea que el número mínimo, ya sea de renglones o columnas, el rango no sea menor de eso. ¿Y eso cuándo sucede? Pues básicamente cuando un renglón es linealmente dependiente del otro. O sea, cuando multiplicas un renglón por una constante del otro y te da el otro, eso arroja irregularidad. El texto incluso dice en alguno de los puntos que cuando eso pasa se quita esos datos y se acabó. Eso me hace una forma bastante lógica que quita datos, pero sí puede ser lógico, ¿no? Ok, ya es cuadrada. Bien. ¿Qué hacemos entonces para poder quitar una matriz cuadrada? Ah, pues la premultiplicas por su inversa. Por eso entonces se premultiplica por la inversa de X transpuesta por X. Y también del otro lado. Y por lo tanto, una matriz inversa por su matriz original es identidad. Y entonces, ¡tarán!, resulta que la B es X transpuesta por X inversa por X transpuesta. Pero aquí finalmente te dice que son los valores estimados. ¿Pero qué estamos buscando? Pues estamos buscando que el error sea cero. O sea, la diferencia entre Y y estimada. Por lo tanto, suplimos Y con Y estimada con Y y listo. Quiero que vean esta. Yo espero que les haya sido un poco más fácil entender de dónde sale este método matricial, porque ahora sí me voy a regresar al texto. ¿Quieren que les dé un minuto para que lo puedan copiar o algo así? ¿O sacar una captura de pantalla o algo? Sí, todos me pueden escribir y en dado caso pues les puedo compartir la presentación o darles el acceso al Drive donde las tengo guardadas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, estas obviamente las hice con mucho cariño con el objetivo de que fuera entendible para todos. A ver, nada más, me voy a ir a un punto importante para que pueda esto tener un poco más de sentido y no solamente hablar de datos así. Vamos a, ¿qué pasaría si fuera regresión lineal? Pues bueno, tenemos un conjunto de datos X1, Y1 solamente para un X. Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense, para el caso de una sola, la suma de errores cuadrados se transforma en esto, ¿no? La suma desde que Y es igual a 1 hasta N, de Y menos B1 por XY al cuadrado, y entonces buscamos justamente optimizar esto. Si lo hacemos a partir del método clásico, que es a través del gradiente, ¿no? Que básicamente sería derivando con respecto a beta 0 y beta 1, pues se hace todo el desarrollo matemático, aquí lo puse en términos de las derivadas, y al final, llegamos justamente a estas dos expresiones, ¿no? En términos de, aquí hice algunas sustituciones para que fuera más fácil encontrarlo y determinarlo. B1 es la suma de XY por N, menos la suma de X por la suma de Y, entre la suma de X cuadradas menos N, menos la suma de las X al cuadrado. Mientras que B0 es Y promedio menos X promedio, o Y barra menos X barra por B1. De donde, como les comenté justamente, B1 y B0 pues son estadísticos de una variable aleatoria. ¿Y cuál es esa variable aleatoria? Pues justamente el estimador de las betas, donde pues en términos puros y duros de probabilidad, B1 pues es la covarianza de XY, de las variables aleatorias X y Y, entre la varianza de X, mientras que B0 es la media
o lo que en el libro pone como valor esperado de Y dado X, la media de Y dado X menos B1 por la media o la mu de X. También se puede hacer de manera matricial, ¿no? Para que sea un poco más entendible este caso y no tengamos ahí como puntos sustantivos más que de los datos, ¿no? Entonces tenemos Y1 estimada que es B0 más B1 por X1, Y2 estimada que es B0 más B1 por X2, Yn estimada que es B0 más B1 por Xn, y así entonces, pues formamos esta bonita y coqueta matriz, ¿no? De tal suerte que tenemos Y1, Y2 y hasta Yn, una matriz que es 1, 1 y así hasta 1, ¿no? Nada más que tenemos n renglones, X1, X2, que son los datos justamente de la X, el valor 1, el valor 2 y así hasta Xn, y pues tenemos una bonita y coqueta matriz que es de n por 2, n por 2. Por lo tanto, la solución de esto, si quieren ahorita hacemos un ejemplo en Excel para que vean que sí sale, no sé, si le pedimos la regresión de manera rutinaria por Excel y la hacemos matricial, también sale, ¿va? Y entonces, pues se puede encontrar justamente esta solución, ¿no? Lo que les digo que más adelante, si quieren, podemos ver es cómo sale esto para regresiones lineales multivariadas, para regresiones no lineales univariadas y para regresiones no lineales multivariadas, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Entonces, regresándonos justamente al punto, aquí está lo que les decía. La suma de los cuadrados de los residuales en función de beta, pues es la suma desde que y es igual a 1 hasta n de y menos su función de estimación, eso al cuadrado. Si sustituimos justamente esta f, que es el modelo lineal, por acá arriba justamente expresa cuál es el modelo lineal, aquí está, justamente, se sustituye esta ecuación por acá abajo. Ah, caray, no, ya me fui bastante, ¿va? Es la 50, me parece. No, me pasé, es la 40. Y ahora ya me pasé por acá. Llego. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente esta sustitución. ¿Y qué es lo que dice? Ah, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Simple. Pues hay que aplicar justamente cálculo vectorial. Aquí está lo que les decía, nada más que yo lo puse con una bonita recta y acá lo pone de una manera mucho más fina, con un plano, diciendo que aquí están los puntos. Es una regresión de dos variables. Recuerden que lo que estamos buscando es justamente encontrar una y en función de un x1 y x2. Entonces tenemos un plano, tenemos los puntos y pues lo que estamos buscando acá, en lugar de una recta regresión, en este caso es un plano de regresión, ¿vale? Por tener dos variables. Y entonces, aquí es donde se pone buena la cosa. No se espanten si lo ven así, es que de pronto se pone medio canijo esto, porque resulta que la suma de los cuadrados de los residuales, o simplemente, sí, la suma de los cuadrados de los residuales, pues al final es esta expresión. En términos, esta suma que vieron ustedes acá arriba, en forma matricial es equivalente justamente a esto. El vector de las y menos la matriz de las x por beta transpuesto. Y esto justamente arroja este cuadrado. Es exactamente lo mismo que yo les puse en las sumas. Entonces, se puede derivar justamente desde aquí. Quienes saben justamente cálculo, esto se ve más bien en cálculo, se ve cálculo vectorial, hay algunas cosas de cálculo matricial, y al final se puede derivar. Si se deriva con respecto a beta, hagan de cuenta que se hace la consideración de que se trata justamente de, pues es como una especie de cuadrado. Por eso es que aparece el menos 2, aquí está la x transpuesta, porque al final tiene que transponerse para que la forma de la derivada tenga un sustento en términos matemáticos adecuados. Y entonces tenemos la segunda derivada. ¿Por qué obtiene la segunda derivada? Por criterio justamente de la segunda derivada. Mientras la segunda derivada sea positiva, pues sabemos que tenemos un mínimo. Por eso es que la está obteniendo, ¿vale? Así de sencillo. Y entonces, ¿qué creen? Aquí hace algo bien importante porque dice, se asume justamente que X tiene una columna de rango completo, lo que les decía, siempre y cuando consideremos que no haya renglones que sean dependientes unos de los otros. Y entonces justamente se toma la primera derivada, criterio de la primera derivada, se iguala a 0, pues entonces se manda a la goma justamente esta, bueno, no es que se manda a la goma esta X, sino se hace todo un procedimiento, ¿y qué creen? ¡Tarán! Se llega justamente a la solución, que es la que les había comentado hace rato, ¿no? X transpuesta por X, esto a la menos 1 por X transpuesta. Miren, regresemos justamente a la bonita y coqueta presentación que hice. No sé qué les pasa, no sé, hay veces que es más difícil entenderlo desde la perspectiva de alguna forma matemática más abstracta, o a veces de una perspectiva un tanto, sí matemática, pero un tanto menos abstracta. No sé cuál les parece, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. ¿Ya vieron? X transpuesta por X a la menos 1, por X transpuesta, y esto por Y, y justamente por Y. Es la misma solución, ¿vale? De hecho, esta que está aquí, si se acuerdan, era para muchas variables. Esta aplica también para muchas variables, justamente. Bueno,
Esta parte que está acá es un tanto más inentendible. La verdad es que no se las recomiendo mucho si no tienen algunos conceptos de álgebra lineal, pero si no, pues échenselas. Y básicamente lo que aquí expresa es que de manera común se le llama a esta matriz H, o bueno, a esta matriz, ¿no? Que es X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta, y eso premultiplicándolo por X se le llama, o aquí dicen que en muchas ocasiones, la verdad es que yo lo escucho, le llaman la matriz gorro, ¿no? De hat matrix, por eso la H. Y esa de hat matrix lo que hace, y bueno, es que les comento, resulta que desde una perspectiva muy teórica, la regresión lineal lo que hace es encontrar justamente un vector perpendicular, es este que está acá, que no lo dibujaron así o no le pusieron la flechita, pero es un vector perpendicular al plano que generan, en ese caso, X1 y X2, y que va a ser la proyección del vector original de Y. Evidentemente, para 3 dimensiones puede esto dibujarse. Si habláramos de 4 dimensiones, pues hay que estar bastante marihuanos seguramente para poder entender cómo se ve esto en muchas dimensiones, ¿no? En un hiperplano, ¿no? En una hiperdimensión, ¿no? Porque encontrar justamente la ortogonalidad entre 3 vectores y de ahí con un cuarto, pues está bastante más interesante. Entonces, esta parte en realidad no es necesario que la revisemos, pero si se fijan, lo que nos dice es que estrictamente hablando, lo que hacemos es minimizar esa suma de residuales cuadrados, que es la norma cuadrada del vector Y menos la matriz X por el vector de las betas. Y como se está haciendo minimización, pues lo que se hace justamente es encontrar el vector, encontrar las betas, tal que justamente el vector Y menos Y estimada es ortogonal, no ortonormal porque no es normal, es ortogonal a el espacio que están generando los vectores de origen. Si lo que dije está medio en chino, no se preocupen, no pasa nada. El punto importante es lo que les acabo de enseñar acerca de cómo se resuelve esa regresión, ¿vale? Y bueno, ya de ahí, pues nos habla un poquito acerca de la varianza. Lo más importante, ahorita no nos debemos estresar demasiado sobre la varianza, solamente hay una cosa bien interesante que es necesario que sí cachen acerca de las regresiones lineales. Y a ver, para que tome un poco de agua, pregunta rápidamente, para una regresión lineal de una X y Y, solo X y Y, una variable y lineal, e incluso puede ser no lineal, ¿cuántos datos mínimo deben de tenerse para hacer una regresión lineal? ¿Alguien sabe? Pues me imagino que 2, ¿no? O sea, Y con 2 se puede hacer. Seguros. ¿Qué nos dice la pero eso sí, a ver, con 2 puntos, ¿qué podemos generar? Una recta. Una recta. Una recta, perfecto. ¿Podremos suscribir una cónica, o bueno, una cónica en el plano a 2 puntos? Sí, pero entonces con 2 puntos hacemos una recta. Ok. Y si tenemos 3 puntos, ¿qué podemos generar? Una especie de pregunta trivial, ¿no? Pero es importante tenerla ahí en la mente. Si con 2 puntos generamos una recta, con 3 puntos, ¿qué podemos generar? Va a sonar esa trivial la respuesta, ¿eh? Con 3 pues, puntos generamos... un plano, bueno, o si se... Sí, un plano, exactamente, ¿no? Que bueno, ya si lo vemos en 3 dimensiones, pues podemos tener un plano. Pero si lo vemos en el plano, 3 puntos en el plano generan 3 rectas, que a su vez nos dan un triángulo, ¿cierto? ¿Y qué creen? ¿Qué se puede hacer con ese triángulo hablando sobre una curva? Podemos inscribir o suscribir una circunferencia. Lo más importante es inscribir el triángulo en la circunferencia. O sea, acuérdense estos ejercicios que vieron de álgebra, de geometría analítica, por ahí de la prepa, donde les decían que con 3 puntos podían construir la ecuación de una cónica. Parábola, elipse, hipérbola, circunferencia. ¿A poco no? Con 3 puntos. ¿Se acuerdan la ecuación general de toda cónica en el plano? ¿No? O sea, la famosa ax cuadrada más yx cuadrada más cxy más d por x más c por y más f igual a 0. Esa cosa se hacía gracias a tener 3 puntos. Con 3 puntos ustedes pueden generar un sistema de ecuaciones y vámonos con eso sacar la ecuación. Bueno, aquí justamente habla de una cosa importante que no me voy a detener demasiado, pero sí quiero que lo tengan aquí como más en lo, vamos a decirlo así,
en lo mental, y es lo siguiente. Resulta que para una regresión lineal, aquí está, el mínimo número de puntos para hacer una regresión lineal es 3. Si 2 puntos me permiten hacer una recta, lo mínimo que necesito para poder hacer una regresión lineal son 3 puntos. Eso quiere decir que para aquellos allegados que quieren hacer, por ejemplo, predicciones vía regresiones lineales, lo mínimo de datos que necesitan para hacer eso es 3. Así de simple. O sea, si quiero pronosticar, por ejemplo, enero a través de una regresión lineal y tengo datos mensuales, lo mínimo que necesito son los datos de octubre, noviembre y diciembre. Por regresión lineal. Así de sencillo. Si tengo más, pues evidentemente se hace mejor esto, ¿verdad? Pero 3 puntos son lo mínimo necesario para hacer una regresión. Incluso les diría no solamente una regresión, una regresión univariada. Oye, y a ver, aguanta, espera. Resulta, les comento, que S cuadrada, para aquellos que sepan un poco más de la parte de estadística, que es el estimador puntual insesgado de la varianza poblacional, que por cierto, S cuadrada, si se acuerdan, es la suma, desde que y es igual a 1 hasta n, de las x's menos x barra al cuadrado entre n menos 1. ¿Se acuerdan del famoso n menos 1? Aquí hace un comentario en el texto sobre el famoso n menos 1, justamente. De hecho, aquí habla del n menos p menos 1. Les comento, si tienen ustedes duda, con toda amabilidad, si les interesa, me dicen y les comparto después justamente las ligas de las sesiones para que entren. Hay una de las sesiones que doy en estadística aplicada, donde explicamos santo y seña de por qué el famoso n-1. Explicamos el n-1. Hay al menos 3 explicaciones. Hay una muy allegada al álgebra lineal, sobre si el conjunto fundamental y sobre si la media es linealmente dependiente de las demás y por eso el conjunto, bla, bla. Muy teórica. Segunda, una explicación un tanto más probabilístico-teórica. Así de sencillo, que se vincula con la tercera, que es más estadística. En la segunda, pues básicamente el n-1 tiene que ver con que cuando tú estás obteniendo la media muestral, lo haces con base en todos tus datos. Entonces, por lo tanto, ya contienes la información de todos ellos. Pero tu muestra era de n datos. Para poder obtener la varianza, sigues necesitando n datos. Por lo tanto, para seguir teniendo n datos, quitas uno de ellos y metes la media. Y entonces por eso lo divides entre n-1. n-1 hace insesgada esa variable aleatoria S cuadrada con respecto a sigma cuadrada. Y de hecho, eso es lo que pone por acá. Para quienes sepan un poco de estadística inferencial, recordarán justamente que la manera correcta de saber si un estimador le hace una variable aleatoria es insesgada respecto del parámetro que quiere estimar, es obtener su valor esperado. Más adelante se incluso hace una demostración en ese sentido. Y aquí, si se dan cuenta, dice que el estimador, que sigma cuadrada gorro es un estimador puntual insesgado sigma cuadrada, porque su valor esperado es su mismo valor, justamente. La tercera explicación tiene que ver con que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de variación, de manera aleatoria sacamos uno de los datos por ser una variable, y eso nos permite entonces tener un insesgamiento de nuestro estimador de varianza, de la varianza poblacional. Es una de las terceras explicaciones más allegada un tanto más a la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una sola variable, restamos 1 al tamaño de la muestra, que aquí le está poniendo n. Si tuviéramos 2 variables, o sea, dependiente e independiente, pues 2. Por eso, el mínimo número de datos para una regresión univariada, lineal o no lineal, es 3, para que no se indetermine el estimador puntual insesgado en una regresión lineal o no lineal. Si aquí le ponen 2, lo indeterminan. No lo indefinen. Bueno, lo indefinen en realidad, ¿no? Porque se hace 0. Por eso necesita hacer este discreto, n igual a 3 para arriba, justamente. O sea que si tuviéramos nosotros más de una variable independiente, crecería justamente el mínimo número de datos que necesitamos. Claro, ¿en razón de qué? Pues de ese número de datos. Y entonces resulta que aquí le llaman P. Este de aquí justamente depende o te dice cuántos datos necesitas. Ese tiene que ser mayor a 0. Siempre, pues obviamente, ¿no? Tiene que ser siempre mayor a 0.
Y de ahí entonces despejas eso. Si hacemos esto mayor a 0, n menos p menos 1 mayor a 0, entonces pasa la n, la p la pasamos para el otro lado, entonces se invierte, y lo que quedaría es que p debe de ser mayor que n menos 1. Así de sencillo. O bueno, podemos verlo con la n. Entonces, si la n pasa para allá, entonces n debe de ser mayor que p más 1. Así es simple. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya, de aquí justamente ya empiezo a hablar de algunas cosas un poco más teóricas. Ya me voy a enfilar justamente hacia el final. Ahora a ver por qué. Y de aquí lo que nos dice es, bueno, ya con este modelo, ¿qué pasa si le metemos un poquito más de estadística? Ah, bueno, pues resulta entonces, voy a hablar un poquito más en términos de estadística inferencial, pues bueno, resulta que si además le metemos un pequeño factor de error, entonces a Y, pues es el valor esperado, bueno, en realidad aquí le faltó la Y gorro, es el valor esperado justamente de Y, dado los valores X1 y XP, más una variable estimada. Y aquí justamente tenemos ese modelo de estimación, ¿no? Ah, bueno, en realidad no es cierto. Es este modelo de estimación y le está llamando P o le está llamando Y sin el gorro o sin la función de estimación porque ya le está sumando ese error, un error aleatorio. Ese error aleatorio tiene una distribución que en el libro le llaman gaussiana, que es básicamente una normal con media cero y varianza sigma cuadrada, que muchos conocemos como Z, ¿no? Es una distribución Z. Entonces, aquí lo que nos dice es que el sigma que beta estimada tiene también distribución normal con media beta, justamente los parámetros encontrados, y varianza x transpuesta por x a la menos 1 por sigma cuadrada. De manera que si nosotros multiplicamos sigma cuadrada, gorro, por n menos p menos 1, que es el denominador justamente del estimador puntual y sesgado de la varianza poblacional, pues lo que vamos a obtener justamente o se va a distribuir como una sigma cuadrada por una g cuadrada de n menos p menos 1 grados de libertad. ¿Y por qué nos interesa saber cuál es esa distribución? Bueno, pues básicamente porque puede que querramos hacer, por ejemplo, pruebas de hipótesis, ya sea simples o compuestas, de la varianza poblacional que tengamos ahí. Pero no solo eso, sino además nos dice, ah, bueno, si además lo que a ti te interesa es encontrar o hacer algunas inferencias, como por ejemplo, pruebas de hipótesis o incluso intervalos de confianza, pues para poder hacer eso puedes utilizar justamente la probabilidad Z. Aquí algo importante que nos dice es que dependiendo justamente cuáles son los datos, en esta gráfica justamente por ahí lo está apuntando, que otra vez, dependiendo cuál sea la cantidad de datos, si bien estrictamente, si no conoces el valor de la varianza poblacional, estrictamente deberás utilizarte al final, pues bueno, una aproximación que puedes utilizar es justamente la normal. Normal estándar en realidad. Recuerden que la distribución de student se acerca o tiende a ser una normal estándar cuando los grados de libertad empiezan a ser cada vez mayores. Y bueno, expresa también justamente un estadístico F, el F, recordarán ustedes que se utiliza, por ejemplo, para experimentos o para poder probar, justamente hacer pruebas de hipótesis entre la varianza de dos poblaciones. Y bueno, aquí nos dice justamente cuál es la forma correcta de poder hacerlo, donde nos dice que es la suma de los residuales cuadrados justamente para, uno, el dato que queremos probar, y dos, el dato que está siendo probado, ¿no? O sea, el original o el de los datos, el de la muestra, contra el que lo queremos probar. Bueno, entonces, incluso aquí nos plantea justamente la existencia de un intervalo de confianza justamente gracias, que son básicamente resultados teóricos que nacen de la regresión, y esto les interesa un poco más meterse o hacer inferencias acerca de, por ejemplo, bandas de límites justamente para esta regresión lineal, o sea, la beta entre cuánto y cuánto podría eventualmente llegar a moverse. Y bueno, entonces, después ya nos expresa un ejemplo. Les voy a enseñar rápidamente cómo hice ese ejemplo. Lo hice en Excel de manera muy sencilla. Como les dije, les prometo, más bien veremos si para la siguiente sesión alguien se echa ya el 3.4 o si no, pues me lo echo yo, que ya son técnicas un poco más avanzadas, ya de las técnicas de reducción. Pero lo cierto es, les voy a enseñar justamente este ejemplo. Ya explica un poco más aquí, ¿se acuerdan del ejemplo del cáncer de próstata cuando lo explica en el tema 1 y luego lo retoma un tanto cuanto en el tema 2? Pues como que no lo explica demasiado bien. Aquí te empieza a decir justamente cuáles son las variables específicas que van relacionadas una con cada una. E incluso nos dice, bueno, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un montón de variables y quisiéramos primero saber cuál es el estado de relación entre todas esas variables. Entonces, así de sencillo, ustedes lo que tendrían que hacer, recuerden que
en el chat está justamente la liga de los datos. Si ustedes se van al de Prostate Data, ¿no? Aquí están los datasets, aquí está Prostate Data, por aquí anda Prostate, aquí. Si se van a Info, lo que les va a arrojar es justamente la información que tiene cada variable, ¿no? Que significa cada cosa, ¿vale? Y luego, si ustedes le pican en Data, se van a ir o los va a llevar justamente a la data. Aquí es donde ustedes, pues hay varias opciones. Yo lo que hice es que lo copié directamente en un archivo de texto. Se los voy a enseñar, así de sencillo. Y como ya venía separado por tabulaciones, a la hora que lo pegué directamente en un Excel, pues ya me dio directito. Ahí está el libro 2, aquí está, ¿no? Entonces, ya me dio directo. Y a eso le llamé data, ¿vale? No le puse data total. Ya, además lo puse como una tabla, pero ustedes no lo hice en R. Les paso este archivo si quieren para que lo puedan ver. Está padre, solamente hubo unas pequeñas diferencias que nunca entendieron, el demonio la sacó, pero bueno, no importa. Ahorita si quieren vamos a hacer esta misma regresión de manera matricial aquí mismo para que vean que sí jala, ¿vale? Con eso quiero prácticamente hacerlo. Entonces, esta es la data total. Explica justamente en el texto que la data total, por cierto, recuerden que estamos viendo ahorita modelos lineales para regresión. Entonces, lo que nos interesa de manera muy concreta es encontrar el modelo lineal para poder estimar una variable continua. Así de simple, ¿vale? Y eso permite, pues, un aprendizaje. De ahí empieza ya ese aprendizaje. Se lo suministras a una máquina y esa máquina, pues, eventualmente puede hacer predicciones con base en una serie de datos teóricos, que es básicamente hacer el ajuste o el ajuste del modelo, ¿no? El famoso model fit. Entonces, lo que explica por acá, esta parte es bien importante porque yo no entendía por qué no me quedaba el modelo, porque dije, ya vi por qué. Dice por aquí, ajustamos el modelo lineal al logaritmo del antígeno específico de próstata, ¿vale? Después estandarizamos los predictores para que tuvieran varianza unitaria. Eso no lo hice estrictamente, pero bueno, ¿cómo se hace eso? Para que tengan varianza unitaria, luego también le platicaré contigo, Juan, para ver específicamente la forma en la cual se hizo así. Pero bueno, estrictamente hablando, se pueden ajustar a partir con los datos que tienes, pues los normalizas, ¿no? O sea, se normalizan todas las variables. ¿Por qué? Porque si se fijan, vean cómo está el estado de los datos. Algunos, no todos tienen una forma estándar. Vean, por ejemplo, la edad, pues está en términos de 50 y demás. Este tiene ciertos órdenes de magnitud, este es binario, por ejemplo, va del 6, 7, 8, 9, entonces no todos tienen ese mismos valores. Entonces, una opción es normalizarlos para que al final te dé un resultado congruente. ¿Por qué? Pues obviamente no es congruente tener una variable cualitativa, o bueno, en este caso, cuantitativa binaria de ceros y unos contra una variable de edad. No sería factible. Pero ahorita vamos a poner simplemente qué es eso. Ahora, algo que interesa, y sí lo pone bien aquí en el libro, nos interesa saber cuál es la relación que existe entre varias variables, entre ellas, justamente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí encuentra justamente las correlaciones de las predicciones. Cabe destacar, miren, estamos en la página 69, que ya más atrás en el libro nos enseña cuáles son las gráficas de dispersión entre las variables. Sea cual sea el programa que ustedes utilicen para poder encontrar las gráficas de dispersión, pues al final, cuando uno tiene el mapa de las dispersiones, como que uno puede empezar a hacer intuiciones y decir, mira, por ejemplo, LPSA parece tener una cierta relación con LCA-Vol, ¿no? Si se fijan, de hecho, parecería como que sí tiene, digo, nada más que volteado una con la otra, ¿no? Parecería que sí tiene cierta relación. La edad con LPSA, pues no, nomás no se le dio en pies y cabeza sobre una regresión lineal. Recuerden que aquí hablamos estrictamente hablando de una regresión lineal, no clasificación, porque para eso, como se lo expliqué hace rato, pues podría haber algunas técnicas más avanzadas, como por ejemplo los mínimos o los vecinos cercanos, que ya después nos explicarán. Entonces, pues más allá de eso, no solamente esta técnica visual podría ayudar, sino eventualmente podríamos utilizar las correlaciones, saber cuál con cuál sí puede tener cierto nivel de correlación. Hace ratito dijimos, de hecho, fíjense, me voy a regresar, ya no sé qué página era, creo que era no es cierto, era la 15, no, era, ahorita lo cuál es, me acuerdo que es la 69 en la otra. Entonces, otra vez, la que parece que sí tiene una correlación alta, o tiene una correlación alta, es LPSA con LCA-Vol. Y fíjense, LPSA no la pone en esta tabla justamente porque considera que contra todas las demás variables
las correlaciones son muy bajas. Y aunque sí es muy alta contra una, pues prácticamente la descarta. Así de sencillo, la descarta. No les voy a platicar sobre correlación, ¿no? Sobre el famoso coeficiente de correlación de Pearson, que por cierto, para cuando son categóricas existen otros coeficientes, como por ejemplo el de Spearman, que es un coeficiente de correlación discreto, o para variables categóricas, más bien. Pero bueno, más que el coeficiente de correlación, muchas veces se utiliza el coeficiente de determinación, que es el cuadrado, y el que nos habla tanto cuanto de una especie de varianza y la tendencia a una linealidad. Bueno, entonces, ¿cómo es esto en Excel? Este sí me quedó, el otro no sé y tendrá que revisar exactamente por qué. Pues muy simple. Primero, lo que hice fue, hice la correlación entre todas estas, aquí está. Cuando de pronto dije, ¿y si habrá quedado? Miren, voy a poner esta a la mitad y esta a la mitad. Pues dije, chis, pues no salió. ¿Por qué no salió? Pues ya me puse ahí a revisar el texto para entender bien qué había pasado. Y dice aquí, dividimos aleatoriamente el conjunto de datos en conjunto de prueba de 67 y conjunto de entrenamiento de tamaño 67 y conjunto de prueba de tamaño 30. Y dije, con razón. Y entonces lo que hice fue, de esta data total, que aquí dice train y trae T o F, quise pensar que T es de train y F es de más en prueba o no T. Entonces, pues tomé o le quité los Fs y volví a correr la correlación. ¿Y qué creen? Aquí ya me salió. Y aquí está. ¿Sale? De hecho, sí me salieron los datos completamente exactos. Y dije, entonces momento de hacer la bonita y coqueta correlación. Y antes de que pase, justamente enseñarles cómo se hace de manera muy sencillita en Excel, porque tenemos un montón de variables. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo claro. ¿Todo claro? Ahí va. Pregunta, ¿alguien ha hecho regresiones multivariadas en Excel? ¿Lineales? No. Yo ¿No? sí. Yo sí. Muy bien, entonces ya este procedimiento que les voy a enseñar, pues ya lo tienes por manejado. Pero no sé si, ¿has hecho alguna vez alguna multivariada no lineal? No lineal, no. Ahorita les enseño. Digo, se tiene que utilizar el procedimiento de las matrices siempre y cuando pues quede y sí jala. Digo, no es que sea automático, a lo mejor se puede programar una macro, pero bueno, yo los he hecho así de manera muy sencilla, ¿no? Bien, les enseño cómo se hace. Bien simple. Se van primero a archivo. Bueno, yo lo tengo en español justamente por las clases porque pues, la mayoría lo tiene en español, pero si no, pues se van a File. Después se van justamente a opciones. Creo que también es en Options por allá. Y bueno, al final se van hasta acá abajo, donde dice complementos, y creo que también en inglés es complementos. Y se van justamente donde dice complementos de Excel. Y van a seleccionar el que dice herramientas para análisis. ¿Vale? Le dan a aceptar. Si no las conocían, son unas herramientas bien útiles que, digo, R, Python son una maravilla, pero a veces pues, lo que tenemos disponible o lo que alguien puede tener disponible en una computadora es Excel. Entonces hay cosas bien interesantes, incluso ya trae por ahí algunas cuestiones de predicción y demás, que son un poco más avanzadas. Solver es una maravilla, por si no lo conocen. Y bueno, pues esto es tan simple como ustedes le pican aquí en análisis de datos, les voy a enseñar a traer varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, análisis de varianza de un factor, 2 factores con muestras por grupo, 2 factores con solamente por grupo, para la ANOVA, justamente, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, asociación exponencial, prueba F, análisis de Fourier, histograma, media móvil, generación de números aleatorios, jerarquía percentil, regresión, muestra y pruebas T y prueba Z. Entonces me voy a regresión. Entonces aquí en regresión le voy a decir que el rango de entrada es justamente LPSA. Pues de hecho justamente pues es el, cierto, es el LPSA, no es que no lo haya quitado, más bien es que es la variable de salida como tal. Entonces seleccionamos todos los datos, en este caso pues son los datos de prueba, luego seleccionamos todos los datos de las variables independientes. Importante, tienen que estar juntos, no importa si están a un lado o al otro, pues tienen que estar juntos, no pueden estar separados. Entonces los seleccionamos, le vamos a decir que tienen rótulos, vamos a decirle nueva, y bueno, nos puede entregar un montón de cosas de gráficos de residuales, curva de regresión ajustada, gráfico de probabilidad normal, le dice aceptar, incluso pueden dar un nivel de confianza y les va a entregar justamente cuál es el valor F para ese punto, y T, si fuera el caso, y listo. Lo que hace es entregarles justamente toda esta información. Entonces,
¿Qué es lo que hace? Aquí es donde ya no me consideran los datos. Eso voy a tener que revisar por qué, a ver si de verdad llego con los datos que está planteando o no. Pero miren, básicamente, voy a ponerlo así, y el libro, que no sé dónde quedó, aquí está, ahora al revés. Traigo este para acá, ahí está. No me salieron justamente los coeficientes de las intersecciones, tal vez tenga que ver con que no normalicé los valores, porque aún normalizados no se encuentra la correlación. Probablemente es eso, que no los normalicé y por eso es que me dieron unos coeficientes diferentes. Lo único que ahorita quiero mostrarles es la manera sencilla de poder hacer regresiones lineales, que aunque hay mucha teoría, pues al final la manera práctica de hacerlo está en muchos paquetes, inclusive en Excel, ¿vale? Y luego, lo que aquí pone como error estándar y el score Z, que es el que después utiliza, con lo que voy a cerrar, es el que utiliza para poder hacer, entre otras cosas, selección de variables, que tiene que ver hasta con el famoso bootstrap, que se habló en algunas sesiones, está por acá, y es, por ejemplo, este error estándar es este error típico que está por acá, y el C-score es el que está aquí puesto como estadístico T. Solamente que aquí no le llaman Z, sino le ponen T, considerando que la cantidad de datos que tengas, pues no sea suficiente para que cumpla estrictamente hablando el teorema del límite central. Más allá de eso, esta cosa entrega otras cuestiones interesantes, por ejemplo, significancias específicas, el valor F, y de ahí justamente, pues si pudiera cumplir una prueba de hipótesis en el sentido de una ANOVA y poder comprobar algunas hipótesis, como por ejemplo, si hay una relación intrínseca entre los datos, esto me está diciendo que sí la hay, justamente porque el valor crítico es muy pequeño, ¿no? Es 2 por 10 a la menos 12. Recuerden que de manera muy concreta para la ANOVA, pues el valor F, el valor, bueno, si la F es muy grande y a su vez justamente el valor P de la prueba crítico es pequeño, pues entonces quiere decir que sí pasa una prueba de hipótesis. Entrega justamente algunos residuales, resultados básicos de probabilidad y algunas grafiquillas por ahí interesantes que acuérdense que le pedimos, como por ejemplo gráficos de probabilidad normal para todas las variables y de ajuste para todas las variables que tenemos. Entonces, se fijan, es bastante interesante aquí cómo se puede hacer. Ahora, nada más para ir rápidamente, no quiero que se quede así como en el día. ¿A poco sí se puede utilizar o se puede hacer la regresión desde la otra metodología? Sí, fíjense. Miren, voy a poner rápidamente la presentación que tengo con la ecuación. La ecuación era esta, aquí está. ¿Cómo se hace entonces con la ecuación? Lo que nos dice esto es, a ver, tú para poder encontrar los parámetros, lo que tienes que hacer, esta es lineal, se podría aplicar con una no lineal, siempre y cuando pues la matriz X tenga justamente esa forma. Entonces tienes que hacer justamente esta expresión matricial. Entonces, primeramente necesitamos definir justamente la variable X. Vamos a pensar que nosotros tenemos un modelo en el que Y estimada es igual a una beta 0 por, y vámonos de aquí para acá, ¿no? Entonces sería beta 1 por este, más beta 2 por este, más beta 3 por este, más 4, 5, 6, 7, 8. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es generar una matriz X. Voy a llamarle X, así. Y esa matriz X, tenemos nosotros 67 datos, que son los que dijo que eran de entrenamiento, ¿no? Entonces, pues vamos a tener, acorde a como estaba aquí planteado, arriba estaba justamente el orden de la matriz X va a ser de n, 67, por p más 1. Son 8 parámetros, entonces va a ser más de 67 por 9, ¿vale? 67 renglones por 9 columnas, ¿va? Entonces, importante, la primera siempre va a tener 1, ¿sale? 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, pues literalmente me copio esto hasta el último, ahí está. Y los demás datos, pues son básicamente los datos de las variables que nosotros tenemos. En este caso, pues todos estos. Ahí está. Y vamos a obtener justamente los 8 parámetros restantes. Ahora, después nos dice que necesitamos encontrar justamente la X transpuesta. Entonces, literalmente, para la X transpuesta, si es que lo quieren hacer por una, digo, pueden utilizar alguna herramienta un poco más fina, se puede, ¿no? Una recomendación, o bueno, si lo van a hacer por este método, pues entonces simplemente transponen los datos. Ay, perdón. Ahí está, ¿sale?
Entonces simplemente lo transponen y ya. Simplemente le dicen que lo copian transpuesto y se acabó. Después nos dice que hay que multiplicar esa transpuesta por la original. Entonces, pues vamos a multiplicar esta X por la original. Entonces, para eso se utiliza la función mmult, ¿vale? Entonces es la transpuesta por la original. Ahora, y a esta justamente ya nos dio el orden que necesitamos nosotros. En este caso, 9 por 9, ¿no? 9 por 9, ahí está. Después nos dice que se tiene que invertir, ¿no? Entonces, toda esta, la invertimos y se utiliza una bonita y coqueta función que es minv, de inversa. Entonces, minv, aquí está, de la matriz que nosotros tenemos, esta y es cuadrada, ya la invirtió. Y luego, esta dice que la vamos a multiplicar otra vez por X transpuesta. Es más, si quieren les voy a pasar justamente este archivo por ahí en el grupo por si lo quieren observar, ¿vale? Entonces, mmult de esta X transpuesta por la X original. O bueno, este resultado por la X original. No, era por la X transpuesta. Ahí está. Y ya por último, esta cosa multiplicada por las Y, la salida. Y eso justamente, pues como es un vector, como es una matriz de 9 por 9, y este otro vector tiene 67 valores, nada más déjenme ver que haya cuadrado las dimensiones. No sé que lo esté regando. Creo que aquí no me cuadraron las dimensiones, ¿verdad? No es cierto, es la de abajo. A ver, espérenme. Porque aquí no me van a cuadrar las dimensiones, justamente. No, pues no. Porque aquí no son 9 y el otro son 67. A ver, espérenme. Ajá, aquí transpuesta por X inversa. Y luego por X transpuesta. Pues sí. No, pero espérenme, déjenme ver por qué no salió. Por los órdenes. 67. 9. 9, ajá. 9 por 9, ajá. Ajá. Ya. Mejor la borro y la pongo otra vez. Esta fue la que estaba mal. Porque era el producto de esta con la transpuesta. Ahora sí. Ahora sí. Y entonces, finalmente, es el producto de esa matriz que obtuvimos.
y los valores de la salida. Y vamos a ver si es cierto. Para este caso, para esta data, aquí está la solución. Y a ver, miren. Ahí están, miren. ¿Ya vieron? Ya no hay tiempo, pero si quieren, el jueves puedo enseñarles una regresión cuadrática por este método. Justamente. ¿Verdad? Lo interesante es que sí se puede. Claro, deben de cubrir con ciertas características importantes. Entonces, miren, esta era la parte como más fina o la más complicada justamente del texto. Después de explicar justamente como toda la teoría de cómo se obtiene, nos habla de un teorema que se llama el teorema de Gauss-Markov, en el cual dice, bueno, pues resulta que tu estimador pues no es necesariamente único, ¿no? O sea, puedes tener un estimador puntual y sesgado que no sea necesariamente único, sino que tú le puedas multiplicar esta beta, la puedes multiplicar por una serie de constantes y entonces sigues teniendo ese valor. Pero para eso, pues simplemente cuando eso sucede, sigue siendo justamente una estimación, nada más que ahora esa estimación pues va a estar multiplicada justamente o escalada por esos coeficientes o esos escalares que le estás multiplicando a tus parámetros originales. Hace un detenimiento específico justamente en el error cuadrado medio, en el sentido de qué pasaría si tú tienes ese estimador que no es que sea mínimo, sino ya está escalado con respecto al conjunto original de las betas originales. Y bueno, pues básicamente te dice que el error promedio justamente con respecto al valor original va a ser la varianza justamente de ese nuevo estimador más el cuadrado, se parece un poco a la ecuación de la varianza originaria, más el cuadrado de la diferencia del valor esperado que tienes de ese nuevo estimador menos tu estimador original. En realidad solamente una variación para decir qué pasaría si por alguna razón tuvieras tú un estimador que estuviera escalado. Bueno, de ahí entonces hablo un poquito, se mete un poco otra vez a una, más que a una camisa de varas, se mete otra vez a cuestiones de álgebra lineal, incluso ya empieza a utilizar el producto interno, ¿no? O sea, ya aquí justamente dice, bueno, si tenemos este vector con este vector, o este vector y y este vector x, entonces sabemos que el producto interno de estos dos vectores, pues es la suma de los productos de ambos, y entonces redefine justamente los resultados de la regresión lineal, en este caso, a partir de productos internos, y justamente utiliza este constructo para de ahí hablar justamente de cómo obtener la misma solución, pero con resultados ortogonalizados. Y para eso justamente utiliza una técnica que ya, evidentemente ya por ahora pues tampoco lo comentaremos, pero es una técnica que se conoce como de QR, que es una técnica del álgebra lineal y que se basa en una metodología que es para poder ortogonalizar un conjunto de vectores, que es justamente la técnica el procedimiento de Gram-Schmidt. Entonces es un poco más complejo, si se lo quieren echar, pero básicamente los resultados que se está colocando son prácticamente los mismos. Ahora, ¿con qué cierra y cierro el 3.3? Bueno, pues básicamente lo que dice es, ¿qué sucedería si eventualmente tú tienes que elegir un conjunto de variables, no? Por supuesto, si tenemos este conjunto de variables, pues bueno, la pregunta es, ¿todas son necesarias? ¿O eventualmente puedo quitar una o puedo prescindir de una o de otra? Que es básicamente lo que hizo en las correlaciones, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que dice es que existen tres métodos. El método del mejor subconjunto de variables, y para eso justamente dice que hay dos técnicas que son muy a priori. Se las comento. Una le llama procedimiento hacia adelante. ¿Qué es procedimiento hacia adelante? Tomas justamente junto con tu beta 0, tomas una primera variable, haces tu regresión y sacas tu R cuadrado, tu coeficiente. Luego, te vas con la segunda variable, sacas tu R cuadrada. Siguiente variable, así te vas poco a poco y ves justamente cuál de todas esas es mejor. Luego tomas dos, vas tomando pareadas y vas viendo cuál es mejor y te detienes en el momento en el que pues ya prácticamente te diste cuenta que ya no hay más por hacer. Y bueno, si esa es la técnica hacia adelante, existe también la técnica hacia atrás, la cual básicamente lo que hace es lo contrario. Empiezas con el modelo completo. Bueno, de hecho, miren, por aquí justamente lo que nos dice es qué pasa con el error conforme tú vas aumentando justamente el tamaño de tu subconjunto, pues el error se empieza a hacer cada vez menor.
Para aquellos que han hecho correlaciones multivariadas lineales, sabrán justamente que entre más datos vas teniendo, aunque algunos puedan ser espurios, pues el error empieza a ser cada vez menor, porque las diferencias que existen entre los datos de cada variable empiezan a minorar justamente los valores. Más adelante alguien seguramente va a explicar técnicas que lo que hacen es que agrupan esas variables, como por ejemplo componentes principales. Es una técnica que lo que hace es que hace regresiones lineales sobre un conjunto de variables para hacer una regresión mucho mayor, ¿vale? Y bueno, finalmente lo que nos dice es que además de algunas técnicas como ir hacia adelante o ir hacia atrás, hay algunas combinaciones en donde básicamente lo que tú haces es tomar ciertos datos y entonces en lugar de tomar a rajatabla cada uno de ellos en orden, tomas algunos que tú consideres necesarios. Y bueno, hasta aquí termina entonces. El 3.4, que ya es un poco más complejo, justamente son métodos, como tal lo comenté, de reducción. Otra vez ya son técnicas que no son tan a prueba, no es así como de reglas de dedos, de bueno, pues mira, yo voy a utilizar la R cuadrada, o yo voy a utilizar el valor F, por ahí comenta que hay quienes utilizan el valor F, hay quienes utilizan el valor Z, depende. Aquí hay tres técnicas que son las que en algún momento comentó Juan para las técnicas de reducción. Existe la técnica del Rich, el lazo, justamente, y el PCA, que son técnicas un poco más objetivas y matemáticas que permiten decir qué variables de un conjunto de muchas son las valiosas para hacer tu regresión y la explicación de un fenómeno. ¿Por qué? Pues porque eventualmente y en la práctica no conviene tener 60 variables. ¿Vale? Pero bueno. Pues espero que les haya servido de algo. Si quieren, después les explico cómo hacer las regresiones no lineales. Por ejemplo, con forma matricial. Y listo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Les agradezco que se hayan quedado. Y voy a ese archivito que vieron justamente de este Excel, y así como en este caso el video, supongo que Juan lo subirá. El archivo lo voy a subir para que puedan ustedes observarlo. Y pues bueno, también, justamente, no es que R, al contrario, R, Python y algunas otras herramientas nos pueden hacer ese tipo de cuestiones, pero este tema es tan simple en ese sentido que prácticamente hasta con un Excel se puede hacer, ¿va? Pero bueno, les agradezco mucho a todos.